Muchas personas mayores de 60 años hacen ejercicio con buena intención. Caminan, se mueven, siguen recomendaciones generales y creen que están haciendo lo correcto. Sin embargo, el dolor de rodilla aparece igual. A veces incluso empeora. Esto genera frustración, miedo al movimiento y la sensación de que el ejercicio ya no es para mí. Pero la realidad es otra. No es que el ejercicio sea malo. El problema es hacerlo sin preparar la articulación. Soy la doctora Paola y te pido que me acompañes hasta el final porque hoy vamos a hablar de un error silencioso que se repite todos los días, moverse en el orden equivocado, y cómo ese detalle puede marcar la diferencia entre proteger tu rodilla o desgastarla sin darte cuenta. ¿Por qué la rodilla duele aunque hagas ejercicio? Muchas personas mayores de 60 años no entienden por qué su rodilla duele si caminan todos los días o si hacen ejercicios que consideran saludables. Desde su punto de vista, están haciendo lo correcto. Se mueven, evitan el sedentarismo y cumplen con la idea general de que el ejercicio es bueno para las articulaciones. Sin embargo, el dolor aparece igual. Esto sucede porque la rodilla no funciona de manera aislada ni responde solo a la cantidad de movimiento que recibe, sino a cómo llega ese movimiento y en qué condiciones estructurales se encuentra la articulación al momento de cargar peso. La rodilla es una articulación de paso. No fue diseñada para compensar fallas, sino para transmitir fuerzas entre la cadera y el tobillo. Cuando esos sistemas no trabajan bien, la rodilla paga el precio. Después de los 60 años, es muy común que la estabilidad muscular disminuya antes que la capacidad de moverse. El cuerpo todavía permite caminar, subir escalones o hacer ciertos ejercicios, pero lo hace apoyándose en estructuras que no deberían absorber tanta carga. El dolor no aparece porque te muevas, sino porque te moves sin soporte. Cuando los músculos que estabilizan la articulación están debilitados o desconectados, cada paso genera microestrés repetido sobre el cartílago, los ligamentos y las superficies articulares. Esto no produce una lesión inmediata, pero sí una irritación progresiva que el cuerpo manifiesta como dolor, rigidez o inflamación. Muchas personas confunden movimiento con preparación. Creen que caminar ya es suficiente para aceitar la rodilla, cuando en realidad caminar es una actividad que exige estabilidad previa. Si esa estabilidad no existe, el movimiento deja de ser terapéutico y se vuelve acumulativamente dañino. No es un error visible ni dramático, es un error silencioso que se construye día tras día. Otro factor clave es que el dolor no siempre aparece durante el ejercicio. En muchos casos, surge horas después o al día siguiente. Esto refuerza la confusión, porque la persona no asocia directamente el movimiento con la molestia, pero la rodilla sí registra cada impacto mal distribuido. Con el tiempo, responde con señales cada vez más claras. El problema no está en la intención ni en la voluntad de moverse, está en el orden. Cuando la articulación no está preparada, el cuerpo compensa de forma automática, y esas compensaciones, lejos de proteger, sobrecargan la rodilla. Por eso hay personas activas que tienen más dolor que otras que se mueven menos, pero con mejor control corporal. Entender esto cambia por completo la mirada sobre el ejercicio después de los 60. No se trata de hacer más, sino de hacerlo con sentido. El dolor de rodilla no es una condena ni una contradicción del movimiento. Es una señal de que algo esencial está faltando antes de moverse. Y ese algo no es intensidad, ni duración, ni fuerza bruta. Es preparación articular y estabilidad funcional. El error de empezar directo con movimiento. Uno de los errores más frecuentes después de los 60 años es creer que el cuerpo está listo para moverse apenas uno decide hacerlo. Muchas personas se levantan, salen a caminar o comienzan a hacer ejercicios suaves sin ningún tipo de preparación previa. No lo hacen por descuido,
sino porque durante gran parte de la vida el cuerpo toleró ese comportamiento sin consecuencias visibles. El problema es que con el paso del tiempo, esa tolerancia disminuye, aunque la sensación subjetiva de capacidad se mantenga. Empezar directo con movimiento implica exigirle a la articulación que absorba cargas para las que no está preparada. La rodilla, en particular, necesita estabilidad antes de movilidad. Cuando esa estabilidad no está presente, el cuerpo igual se mueve, pero lo hace usando estrategias compensatorias. Estas compensaciones permiten cumplir la acción, pero generan un desgaste interno que no se percibe de inmediato. Después de los 60, los músculos no pierden solo fuerza, también pierden velocidad de activación. Esto significa que reaccionan más lento ante los cambios de carga y de posición. Cuando una persona comienza a caminar sin activar previamente los músculos estabilizadores, la rodilla recibe impactos mal controlados desde el primer paso. No es un impacto violento, es repetido, y eso es lo que daña. Muchas personas creen que el calentamiento consiste en moverse más lento o en hacer los mismos movimientos con menor intensidad. Sin embargo, si la articulación no está estabilizada, incluso el movimiento lento puede ser perjudicial. El error no es la velocidad, es el orden. El cuerpo necesita primero seguridad, luego desplazamiento. Este problema se agrava porque el dolor no aparece de inmediato. La persona camina, termina su actividad y siente que cumplió, pero horas más tarde aparece la molestia, la rigidez o la inflamación. Al día siguiente, la rodilla se siente pesada. Esto refuerza la idea equivocada de que el problema es la edad o el desgaste inevitable, cuando en realidad es una falla de preparación. Empezar directo con movimiento también refuerza patrones incorrectos. Cada paso mal controlado se repite cientos de veces. El sistema nervioso aprende ese patrón y lo consolida. Con el tiempo, corregirlo se vuelve más difícil. No porque sea imposible, sino porque el cuerpo se acostumbró a compensar. El error no está en moverse, sino en asumir que el cuerpo está listo solo porque puede hacerlo. Poder moverse no es lo mismo que estar preparado para moverse. Esta diferencia es clave para entender por qué muchas personas activas tienen dolor persistente en la rodilla. Cambiar el orden no significa dejar de caminar ni abandonar el ejercicio. Significa entender que el movimiento es la última parte del proceso, no la primera. Preparar la articulación antes de cargarla es una forma inteligente de cuidarla. Y después de los 60, la inteligencia corporal vale más que la fuerza o la voluntad. ¿Qué músculo falla? Primero después de los 60. Después de los 60 años, el cuerpo no pierde capacidades al azar. Hay un orden silencioso en el deterioro funcional, y entenderlo permite prevenir muchos dolores articulares. Uno de los primeros sistemas que falla no es la fuerza general ni la movilidad, sino la estabilidad muscular. En particular, el músculo que más frecuentemente deja de cumplir su función protectora es el cuádriceps, especialmente su capacidad de estabilizar la rodilla en reposo y en movimiento inicial. El cuádriceps no solo sirve para estirar la pierna, su función más importante es controlar la rodilla cuando el cuerpo carga peso. Actúa como un freno y como un soporte al mismo tiempo. Cuando este músculo pierde tono o conexión neuromuscular, la rodilla queda expuesta. La persona puede seguir caminando, pero lo hace sin un sistema de amortiguación eficiente. Lo engañoso es que esta falla no siempre se percibe como debilidad. Muchas personas pueden levantarse de una silla, subir escaleras o caminar distancias moderadas. Eso lleva a pensar que el cuádriceps está funcionando bien. Sin embargo, lo que suele fallar primero no es la fuerza máxima, sino la activación anticipada. El músculo responde tarde y ese retraso es suficiente para generar microestrés articular. Además, el cuádriceps no trabaja solo, necesita coordinación con la cadera. Cuando la cadera pierde estabilidad, el cuádriceps intenta compensar.
Y cuando el cuádriceps está debilitado, la rodilla recibe la carga directamente. Esta combinación es muy común después de los 60 y explica por qué el dolor aparece incluso en personas activas. Otro aspecto importante es que la pérdida de estabilidad no duele por sí misma. Lo que duele es la consecuencia. Por eso muchas personas no detectan el problema hasta que la rodilla ya está irritada. El cuerpo no avisa cuando un músculo se desactiva, avisa cuando la articulación sufre. El cuádriceps también es uno de los músculos que más rápido pierde masa si no se estimula correctamente. No alcanza con caminar. Caminar es una actividad cíclica que no siempre activa al cuádriceps de forma profunda. Sin esa activación, el músculo se va apagando lentamente. Cuando este músculo falla, el cuerpo busca soluciones. Usa más los ligamentos, el cartílago y otras estructuras pasivas. Estas estructuras no están diseñadas para absorber carga repetida. Su desgaste es lento, pero constante. Entender que el cuádriceps es un músculo estabilizador antes que movilizador cambia la forma de cuidar la rodilla. No se trata de fortalecerlo por estética o rendimiento, sino de devolverle su función protectora. Después de los 60, la prioridad no es moverse más, sino sostener mejor cada movimiento. Y ese sostén empieza en un músculo que muchos dan por sentado, pero que cumple un rol decisivo en la salud de la rodilla. ¿Qué hacer antes de caminar o ejercitar? Antes de caminar o ejercitar, la mayoría de las personas piensa en duración, ritmo o distancia. Sin embargo, después de los 60 años, la pregunta más importante no es cuánto vas a moverte, sino en qué condiciones lo vas a hacer. Preparar la articulación no significa realizar una rutina larga ni ejercicios complejos. Significa enviarle al cuerpo una señal clara de estabilidad antes de cargar peso. El primer paso es entender que la rodilla necesita seguridad. Cuando el cuerpo percibe estabilidad, distribuye mejor las fuerzas. Cuando no la percibe, se protege de forma desorganizada. Esa desorganización es la que genera dolor. Preparar la articulación implica despertar los músculos que la sostienen, especialmente aquellos que suelen estar inhibidos por la edad o el sedentarismo previo. Antes de caminar, el cuerpo debería sentir control. Esto no se logra con movimiento repetido, sino con activación consciente. No se trata de cansar el músculo, sino de recordarle su función. Cuando el cuádriceps y la cadera están activos, la rodilla deja de recibir impactos directos y comienza a trabajar dentro de un sistema equilibrado. Otro punto clave es el tiempo. La preparación no necesita ser larga, pero sí específica. Muchos errores surgen porque las personas creen que solo vale la pena lo que lleva muchos minutos. En realidad, unos pocos minutos bien orientados pueden marcar una gran diferencia en cómo responde la rodilla durante el resto del día. Preparar la articulación también reduce el miedo al movimiento. Cuando el cuerpo se siente estable, el sistema nervioso se relaja. Esto mejora la coordinación y disminuye la rigidez. Muchas veces, el dolor no proviene solo del desgaste físico, sino de la tensión con la que se ejecuta cada paso. Caminar sin preparación es como salir a la calle con un calzado inestable. Se puede, pero el riesgo es mayor. Preparar la rodilla es ajustar ese calzado interno que sostiene la articulación desde adentro. No es necesario pensar en ejercicios específicos ni en secuencias complejas. El enfoque debe ser simple: estabilidad primero, movimiento después. Este cambio de orden es suficiente para que muchas personas reduzcan el dolor y recuperen confianza. La prevención no consiste en evitar el movimiento, sino en hacerlo con criterio. Después de los 60, el cuerpo agradece cuando se lo escucha. Preparar la rodilla antes de caminar o ejercitar no es una limitación, es una forma inteligente de prolongar la autonomía. Cuando la articulación se siente segura, el movimiento fluye, y cuando el movimiento fluye, el dolor deja de ser protagonista.
no porque desaparezca mágicamente, sino porque deja de ser provocado una y otra vez por un error de orden. Cuidar la rodilla empieza antes del primer paso, y ese detalle, aunque simple, puede cambiar por completo la experiencia de moverse a cualquier edad. Moverse después de los 60 no es un error. El verdadero error es hacerlo sin criterio. La rodilla no falla porque caminas, falla porque la cargas sin preparación. Cuando el orden es correcto, el movimiento deja de dañar y empieza a proteger. No hagas más ejercicio. Prepara tu cuerpo antes. Y si me acompañaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Cuido mi movilidad, porque la salud, eso es lo primero.